Ingeniero está compartiendo su pantalla porque no se logra visualizar. Sí, un momentito, por favor. Ya, ahorita mismo, por favor. Un momento, un momento. Justamente estoy ingresando. Un momento, por favor. Ya, vamos a compartir. Ventana. ¿Se puede visualizar? Sí, sí, ingeniero, sí se puede ver. Le ponemos una presentación para que los estudiantes lo puedan ver. Ya, un ratito, por favor. En un ratito, porque parece que lo estoy compartiendo mal. Un ratito, por favor. Ya, ahí se puede ver la pantalla en modo presentación. Por favor, ¿me confirman? ¿Me confirman, por favor? ¿Se puede ver? Ingeniero, ¿está teniendo dificultades? Sí se puede Sí, ver la ahora sí. pantalla. Ya, Sí, ahora sí ya puede ver. Por eso estaba indicando si se puede ver, por favor. sí, sí ¿Y se ahí? puede ver. Sí. Ya. Ya, a ver, ahí ya está en modo presentación. No, no está en modo presentación ahora. Ya, un ratito. Vamos a ver. Ya, a ver, voy a meter. Ahora sí, ya. Ya, ahora sí. Pero, como ya está en modo presentación ahí, por favor. No, ingeniero, en todo caso, le sugiero que presente toda su pantalla y de ahí entre a PowerPoint y de ahí ponga en modo presentación. A veces sucede eso. A ver, sí, porque Ujú. estoy tratando de ver acá. Sí, Voy a- ya, primero, presente toda su pantalla. ya, voy a poner toda la pantalla, ¿ya? Ujú. Ya, listo. Luego, ya, luego me voy a compartir. Un poquito, por Claro, favor. pongan compartir en la Pantalla, opción de toda la pantalla y de ahí pantalla vayas completa. a su, ajá, y de ahí vayas a su Sí, PowerPoint. porque como están justo en. Ujú. Ya, ahora Ahora sí. vaya a PowerPoint. ¿Y ahí está? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, ese era el problema. Me parece que estaba justo Sí, a mirando. veces sucede. Ya. Bueno, buenas noches con todos. Disculpen la inconveniencia. Bueno, vamos a empezar la segunda clase, inspección basada en riesgos. Eh, Vamos a continuar con la sección 2, metodología del API 580. Vamos a tocar el tema del marco conceptual y etapas del proceso. Bueno,
La presentación, bueno, ya se ha dado por mi persona, la primera clase, la presentación del curso de igual manera y el esquema también, ¿no? Bueno, esta es la experiencia que yo tengo y ahora mismo toca ver la sesión 2 del 20 de noviembre de 2025, en donde especifica lo que es metodología del API 580, los marcos conceptuales y las etapas del proceso. Aquí vamos a ibanar un poco el tema de identificación y clasificación de equipos críticos, ¿no? Vamos a hablar un poco de los equipos críticos, las etapas del proceso del RBI según el API 580, la priorización de los riesgos, la probabilidad de consecuencia, ¿no? Este tema siempre va a ser énfasis dentro de la inspección basada en riesgos, puesto que dentro de la priorización de riesgos siempre va a haber la probabilidad de falla y la consecuencia que se da ante esta situación, ¿no? Los factores que afectan la confiabilidad de los equipos, es muy importante tener que abordar el tema de la confiabilidad, porque la confiabilidad es parte de la inspección basada en riesgos. Tenemos algunos indicadores claves que deben tener en cuenta en el tema de confiabilidad, en cuanto al tema, en cuanto al tema de la, digamos, del mantenimiento centrado en confiabilidad de los equipos, ¿no? Vamos a tocar un poco el tema relacionado a la confiabilidad, sobre todo a la disponibilidad, el tiempo medio entre fallas, el tiempo medio de reparación, que es muy importante porque con ello también evaluamos qué factores afectan, digamos, el equipo, ¿no? El equipo en su conjunto que podría ser parte de, digamos, del proceso. Y los criterios de aceptación del riesgo y, bueno, todo va a estar un poco encaminado a este tema de la metodología, ¿no? Como marco conceptual. Ya posteriormente, para la próxima sesión 3 voy a abordar temas relacionados específicamente a la, digamos, a la probabilidad, a la consecuencia, a las cualidades y a las cantidades también, ¿no? En marco al API 580, puesto que ello nos va de alguna manera a proyectar digamos, cómo se encuentra el estado situacional del equipo, ¿no? En función, digamos, a la metodología API. Y ahí vamos a ibanar un poco el tema también como digamos, un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo concreto, posteriormente cuando se termine la sesión 3 para que podamos llevarlo a la práctica, ¿no? Esta inspección basado en un equipo, lo vamos a llevar basado en un equipo de petróleo y gas, ¿no? Obviamente, digamos, el tema digamos, de esta metodología para que de alguna manera lo tengan presente y lo tengan bien plasmado, ¿no? Ya hemos visto el tema del riesgo, ¿no? El riesgo es el evento potencial que se ocurre, tiene un efecto negativo, hemos hablado de ello, al menos en uno de los objetivos del proyecto, tales como el plazo, el costo y la calidad, porque implica el riesgo implica temas de plazos, de costo y de calidad, ¿no? Puede estar definido como una combinación de la probabilidad, de la ocurrencia del evento y sus consecuencias, ¿no? El riesgo y la probabilidad por la consecuencia del impacto. También he creído conveniente que voy a tocarlo en la sesión 4, la administración del riesgo, que mucho va enfocado al tema, digamos, de un poco de gestión del riesgo, ¿no? Un poco el tema relacionado también a la base de las matrices, a la base digamos, del tema de la parte económica, que también es muy importante verlo como disciplina, ¿no? Esta administración del riesgo, el recurso humano y financiero de la empresa, tiene como finalidad identificar y evaluar los riesgos que se encuentran expuestos, ¿no? Tratando de darle solución adecuada. Es una disciplina que ocupa el descubrimiento, el control de los riesgos puros que puedan afectar a las personas y a su patrimonio. Mucho va a estar enfocado el tema de administración de riesgos, digamos, en, digamos, en
en la parte de finanzas, ¿no? En la parte de finanzas. Una vez identificados y evaluados los riesgos a lo que se está expuesto, el siguiente paso consiste en organizarse para estudiar y seleccionar las técnicas gerenciales más adecuadas dentro de los límites económicos aceptables para manejar tales consecuencias. Aquí voy a identificar la clasificación de riesgos del tema de lo que es los equipos críticos. Básicamente voy a enfocarme en lo que es equipos críticos, ¿no? Estos temas de los equipos críticos es, digamos, la identificación, el primer paso del proceso del RBI, ¿no? Que consiste en listar todos los equipos sujetos a la inspección. Pueden ser los recipientes a presión, las tuberías, los intercambiadores, los tanques, los dispensadores, los tableros eléctricos, las mangueras antiexplosivas, los sellos antiexplosivos. Hay que verificar, como le indiqué en la primera sesión, el proceso digamos, del equipo, el equipo crítico que tengamos dentro de una planta, ¿no? Nosotros tenemos que listar todos los equipos críticos a través de la inspección, ¿no? Yo le hago un ejemplo, digamos, volviendo al tema de petróleo y gas, dentro de una planta industrial de grifos, el equipo crítico, ¿no? El equipo crítico es el dispensador. Tenemos que identificar cuál es el equipo crítico. En este caso, el dispensador. El dispensador es un equipo que sirve para distribuir el tema del combustible, ¿no? Y dentro de una planta industrial, ¿qué más podríamos tener como equipo crítico? Como equipo crítico, tenemos un transformador de potencia, porque también nos indica eh, la continuidad del servicio, porque le da energía a este dispensador, ¿no? Los tableros eléctricos también es un equipo crítico, porque también le va a dar la continuidad del servicio al dispensador, ¿no? Entonces, si fallan estos equipos, de alguna u otra forma, van a tener un impacto negativo digamos, en, en el core de la empresa, ¿no? Porque, porque el tema comercial o el tema de la utilidad va en baja, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que cumplir o listar todos los equipos, sobre todo los críticos, ¿no? Para poder garantizar que esa continuidad del servicio y la confiabilidad y la eficiencia de la planta esté de alguna manera manteniendo su eficacia, ¿no? Entonces, todo ello es sujeto a la inspección. Entonces, hay que evaluar esa lista de equipos. Nosotros en plantas industriales tenemos que identificar cuál es el equipo que mayormente nos está dando un mayor problema, ¿no? Y de alguna manera sopesar y al final tratar de que estos equipos estén continuamente en servicio, ¿no? Evaluar la criticidad en base a la función operativa, obviamente. Por ejemplo, si vamos al ejemplo del transformador, tenemos que evaluar la función operativa del transformador. Si vamos al ejemplo del dispensador, tenemos que evaluar la función operativa del dispensador, ¿no? Su función operativa, cómo trabaja, ¿no? Cuáles son sus parámetros, si es un transformador de potencia, verificar sus parámetros, tantos eléctricos como tensión, corriente, ver su tema de humedad, ver su cromatografía del transformador, ver el tema, verificar su predictivo en cuanto al tema, digamos, relacionado con el tema del análisis de aceite, verificar que el predictivo tenga la limpieza adecuada, su humedad esté relativa, las temperaturas deben estar de acuerdo a los niveles que estén plasmados dentro del manual del fabricante, ¿no? Entonces, tenemos que ver la función operativa de ese equipo, la función operativa de ese transformador, la función operativa digamos,
en este caso del dispensador. Tenemos que leer el tema de su manual operativo de funciones que tiene cada equipo crítico, ¿no? Y garantizar que esa función cumpla sus parámetros y sus tolerancias que indica, ¿no? Y también hay que verificar que que obviamente que esos parámetros estén de acuerdo a norma, ¿no? Porque uno puede evaluar un transformador de potencia, ¿no? Que va a ser inoperativo a una planta industrial y tenemos que evaluar cuáles son sus parámetros dentro de la norma, ¿no? Si la norma indica que debe trabajar dentro de los niveles de tensión adecuados, ¿no? Según la norma eléctrica, o porque tiene que trabajar el dispensador de acuerdo a los parámetros, porque si no, en un momento va a fallar, entonces tenemos que cumplir lo que indica el manual del fabricante, ¿no? El manual del fabricante es muy importante y también hacer un uso de una comparación con el tema de la normativa vigente, ¿no? Porque ello nos va a conducir de que este equipo va a tener una funcionalidad eficaz, una funcionalidad que está acorde con la operatividad del servicio, con el tema de la norma, con los parámetros, ¿no? Las consecuencias de falla, si no tenemos una buena función operativa de este equipo, vamos a tener una consecuencia de falla. Volvemos al tema de de una subestación. En una subestación, un transformador de potencia viene a ser la base fundamental. En este caso, la subestación, como base fundamental, como el corazón que lo tiene el transformador, este transformador tiene una capacidad y esta capacidad tiene una potencia que a la vez, de alguna manera, a través de los alimentadores que van hacia los circuitos, pueda de alguna manera generar la energía, ¿no? Y esta energía que lo distribuye, el transformador que distribuye esta energía a través de los alimentadores, entonces tiene que estar continua, porque si que hay una consecuencia de falla y dentro del alimentador puede haber una consecuencia de falla, que falle digamos, el cable, que falle algún herraje dentro de la línea, que permita que esto tenga una consecuencia, una falla dentro del alimentador. ¿Quién se va a perjudicar? Perdón, dentro del alimentador, ¿quién se va a perjudicar? El transformador, ¿no? Y el transformador, que es la base fundamental de alguna manera, de una planta industrial o de un de un centro comercial, ¿no? Digamos, entonces falla la función operativa y esto hace que de alguna forma el transformador sufra algunos cambios en su haber, ¿no? Entonces, estas consecuencias, esta función operativa debe estar muy evaluado, ¿no? Dentro de la criticidad. El historial de fallas, hay que tener un background del historial de fallas de ese transformador. Si nosotros tenemos y nos vamos a 5 años hacia atrás, tenemos que verificar que esos 5 años, cuál es el historial de fallas, cuál es digamos, el relé que efectivizó el tiempo de falla, el kilometraje, la distancia, digamos, dónde fue ubicada la falla, pero por qué, a qué consecuencia llegamos de la falla, ¿no? Si es un alimentador que de alguna manera ha ocasionado por un tema digamos, de vandalismo, que podría ser un vandalismo, ¿no? O que podría ser un cortocircuito, entonces esa consecuencia de la falla tiene que guardarse en un historial, ¿no? Porque eso va a garantizar que nosotros podamos evaluar ese tipo de criticidad del elemento, del equipo, ¿no? Al igual que sucede con un dispensador. El dispensador, ¿por qué se paró? No, fue por un tema mecánico o electromecánico, ¿no? Entonces, al momento que de alguna manera que quería surtir el combustible, había un elemento mecánico que de alguna manera
produjo un sin servicio y no suministró el equipo, ¿no? Entonces, ese historial de fallas tenemos que, de alguna manera, como consecuencia, tenemos que guardarla para poder tener la evaluación de la criticidad. La criticidad es muy importante, esa evaluación que se realice, ¿no? En todo el historial de todos los equipos en general, ¿no? Yo le hablo de un transformador, de un dispensador, también puede ser de un tablero eléctrico. Un tablero eléctrico, nosotros tenemos que verificar que todo digamos, el tablero eléctrico en su conjunto, digamos, desde la llave interruptor y sus alimentadores o digamos, sus interruptores aguas abajo deben estar operativos, ¿no? Y sobre todo los que conducen de alguna manera, a la efectividad que da la operatividad del dispensador. Entonces, si en un momento falla el tablero, va a quedar en un operativo. Hay un cortocircuito, hay una falla en el tablero, entonces va a fallar el dispensador. Y el dispensador, que es el que surte al equipo, que es al combustible, que es el que surte el combustible, entonces va a traer una consecuencia grave. Entonces, tenemos que ver ese historial. Tenemos que tener bien en cuenta esa evaluación de criticidad para todos los equipos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ese historial, esa consecuencia, esa función, ¿no? Las condiciones de operación, tenemos que ver qué condición cumple esa operación. Si es un transformador, tenemos que ver la condición que indica, el sentido de operación que indica el fabricante, porque se ha fabricado de acuerdo digamos, al tipo de humedad, al tipo de temperatura, al tipo de corriente, al tipo de tensión. Entonces, tenemos que tener esas condiciones de operación, y esas condiciones de operación van ligado también al tema de la norma, ¿no? Porque la norma se basa también en que de alguna otra forma cumple parámetros. Y si no cumplimos esos parámetros conjuntamente con lo que indica el fabricante, vamos a tener una consecuencia al final, ¿no? Los mecanismos potenciales de daño, qué mecanismos podemos sacar dentro digamos, que haya efectivizado un daño dentro del equipo, ¿no? La identificación y clasificación de equipos críticos, tenemos la clasificación. Los equipos suelen clasificarse en categorías como alta criticidad, criticidad media y baja criticidad, ¿no? Estas clasificaciones que son, digamos, la alta y la baja y la media, o la alta, media y baja, son específicamente cualidades que se deben tener en cuenta, ¿no? Porque nos da de alguna otra forma una relevancia que el equipo esté dentro de un nivel que es alto, medio o bajo, ¿no? Si nosotros, dentro de los equipos que vamos a clasificar, ¿no? Si vamos a una planta industrial donde surte digamos, el combustible, ¿no? A través de los dispensadores, y podemos verificar cuáles son, digamos, los equipos más críticos según las categorías. Los equipos con alta criticidad van a ser, de alguna manera, un transformador, un tablero eléctrico, va a ser, digamos, un dispensador. ¿Y cuál van a ser de repente una criticidad media? Una criticidad media de repente puede ser la puesta a tierra, ¿no? Porque también está de alguna manera inherente al tema del equipo, pero pasa a ser una criticidad media, porque de alguna manera falla el equipo y hay un cortocircuito y se va a tierra, ¿no? Entonces, tenemos que ir clasificando el tema de las categorías de los equipos, ¿no? Baja criticidad es que un equipo no se encuentre de alguna manera no como relevante, ¿no? En este caso podríamos ser, digamos, una marquesina dentro de un dispensador, dentro de una planta industrial. La baja criticidad es obviamente la marquesina, porque si bien es cierto, si la marquesina sufre un sin servicio, en todo caso se va la energía, no proporciona de una manera la luz, es baja, ¿no? Se puede seguir atendiendo, pero
de alguna manera, la baja criticidad es de alguna forma que la marquesina no alumbra para los dispensadores, pero sin embargo, no es un factor relevante para que de alguna manera no se pueda atender, ¿no? Pero sin embargo, se puede tener como una baja criticidad, ¿no? Esta clasificación permite focalizar recursos donde el riesgo es mayor, ¿no? Identificación de sistemas eléctricos críticos. Los sistemas que son vitales para la operación continua impactan significativamente la producción o tienen riesgos inherentes a la persona o medio ambiente en caso de fallar. Obviamente, ¿no? Un equipo que está de alguna manera identificado como sistema eléctrico crítico o sistema crítico, ¿no? Digamos un transformador, un dispensador, de alguna manera un tanque de almacenamiento de combustible, ¿no? Puede ser que esto impacte significativamente la producción, ¿no? Porque de alguna manera hay fuga en un tanque de combustible, o hay un problema, ¿no? Con el surtidor, o hay un problema que de alguna manera implica un sin servicio. Esto puede afectar al personal, ¿no? Un cortocircuito en una planta industrial que es de hidrocarburos puede ser inherente al personal, porque esté relacionado con el personal. Hay un riesgo ahí. ¿Hay un riesgo de qué? De explosión, ¿no? Entonces, eso puede de alguna manera significar un problema, ¿no? En el tema del personal. Al medio ambiente también, cuando hay un tanque de combustible, ¿no? Que dentro de una planta industrial, de alguna otra forma, hay fuga en una tubería, produce, porque les hablo, por ejemplo, yo con experiencia que tengo en las plantas industriales, ¿no? De Rexol, por ejemplo, ¿no? Ha habido bastantes quiebres de tuberías, ¿no? Y estas tuberías que van de alguna manera surten digamos, al tanque, ¿no? Son de alguna manera, han sido de alguna otra forma, han tenido ese tema de tener una fuga, ¿no? Porque se han abierto y esto han provocado algún impacto en el medio ambiente, ¿no? Estos trae consigo el problema de que de alguna otra forma nosotros, perdón, el tema del combustible, si de alguna otra forma sale de la tubería, produce un problema en el medio ambiente, ¿no? Un problema con la sostenibilidad, ¿no? Entonces eso tenemos que tener en cuenta ese tipo de riesgo, ¿no? Y eso impacta negativamente la producción, ¿no? Porque la producción tiene que parar al fin y al cabo, ¿no? Porque es un riesgo, es un tema que se tiene que ver digamos, con la producción, ¿no? La identificación del riesgo. Es probable que los riesgos que no se identifiquen no se gestionen. Por lo tanto, los términos del enfoque de 3 etapas para la gestión de riesgo, que es identificación, medición y gestión, la identificación es el primer paso crucial, ¿no? Si una identificación efectiva de los riesgos, no iremos más allá del punto de partida. Bueno, de alguna otra forma tenemos que identificar, obviamente, los riesgos, ¿no? El equipo, aquí, por ejemplo, en el Golfo de México ocurrió un tema, ¿no? Si no identificamos el riesgo, no vamos a tener un problema, ¿no? El equipo de investigación concluyó que había deficiencias en el diseño, también, ¿no? Había deficiencias en el diseño y las pruebas del cemento, del control de calidad. Hay un problema dentro del diseño, ¿no? Sí, el diseño es un principal elemento dentro digamos, del proyecto, ¿no? Dentro de una fase de un proyecto, ¿no? Porque si no tenemos deficiencias dentro de un diseño, nos va a traer como consecuencia un problema, ¿no? Y las pruebas acá indicaba que la deficiencia del diseño y las pruebas del cemento en el control de calidad y la evaluación de riesgo hizo que esto generara una explosión, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta dentro de un proyecto, realizar los diseños
y de alguna manera identificar cuáles son los riesgos dentro de ese proyecto, ¿no? Hay que hacer las pruebas, ¿no? Siempre digamos, en las etapas del proyecto, según, digamos, el PMBOK, existe el tema del inicio. Para el proyecto tenemos que tener la fase del proyecto, que es el inicio, la planificación, ¿no? El control, ¿no? El control, el monitoreo y al final el tema del, de las pruebas, ¿no? Y del entregable que se realiza en el proyecto. Entonces tenemos que tener esa fase del proyecto para poder garantizar que ello se concluya en un proyecto de alguna manera que garantice que sea posteriormente una buena operatividad, ¿no? Porque se dan, al final de las pruebas, se dan el tema de las pruebas en SAT o FAT, ¿no? Las pruebas FAT es de las pruebas en fábricas y las pruebas SAT de las pruebas en sitio, ¿no? Entonces ello hace que de alguna u otra forma se genere el tema de alguna manera de la confiabilidad de un servicio para los siguientes o posteriores años de la operatividad, ¿no? Entonces, con ello vamos a tener que en este caso el diseño es una parte fundamental dentro digamos, de un proyecto, ¿no? Y las pruebas que se realizan, las pruebas tienen que hacer pruebas en FAT, ¿no? Verificar las pruebas en fábrica y verificar las pruebas en SAT, que son las pruebas en sitio que se realizan antes de terminar un proyecto, y para poder garantizar el control de una calidad y que esto al final no tenga ningún problema, porque si acá se encontraron dentro digamos, del proyecto, ¿no? En este caso el Golfo de México, que fue un pozo petrolero, ¿no? Había deficiencias en el diseño, no se evaluó esa deficiencia, no se investigó muy bien a profundidad, no se revisó, y algún problema tuvo que ver referente a esta fase y no se realizó las pruebas, acá dice las pruebas del cemento, ¿no? Obviamente no se realizaron pruebas en SAT, ¿no? Acá indica muy claro que no se realizaron las pruebas en sitio, y eso es una falta de control. Entonces, por algo van a generar un riesgo y probablemente va a haber una, una catástrofe, ¿no? En este caso, el pozo petrolero de Macondo del Golfo de México, bueno, tuvo una explosión, ¿no? Entonces, tenemos que, por eso le indico, colegas, estimados estudiantes, hay que verificar el tema hay que identificar el tema del riesgo, ¿no? Es un paso crucial para poder, como primer punto, para poder investigar todo el tema del proyecto, en todo, en la parte del mantenimiento, en la parte del proyecto, en la parte de la inspección, en la parte de verificación que se realiza dentro digamos, de las etapas del mantenimiento, ¿no? En este caso, aquí vemos un análisis de un gasoducto peruano, del sur peruano, la identificación que tenemos que realizar, ¿no? Por ejemplo, el tipo de riesgo es el diseño y la descripción. Aquí, por ejemplo, fue errores o deficiencias que repercuten en el costo o calidad de la infraestructura, el nivel del servicio y que pueden provocar retrasos en la ejecución de obra o variar las especificaciones establecidas por el concedente, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál fue la medida de mitigación? Revisar la criticidad de la documentación suministrada por el diseñador, revisión de un tercero, obviamente que dieron ese trabajo, esa revisión a una contratista, y con ello la probabilidad se volvió moderada, ¿no? El impacto fue muy alto, obviamente porque hay errores en deficiencia, ¿no? Digamos, en costo de calidad, infraestructura, en niveles de servicio, y por ende se tuvo que ver plazos razonables para la elaboración y otorgamiento de la posibilidad de la modificación al concesionario, ¿no? Entonces, todo ello tenemos que ver cuáles son la identificación
qué análisis podemos sacar dentro de este caso, ¿no? Dentro del tipo de riesgo de la construcción, por ejemplo, hay eventos que generan sobrecostos y sobreplazos durante el periodo de construcción, lo cual se puede originar por diferentes aspectos. Entonces acá vemos que la descripción eh, son eventos que generan altos costos, altos plazos, no se cumple con el cronograma, ¿no? De construcción. Estos pueden originar varios aspectos, ¿no? Retrasos en el proyecto, pueden originar de alguna manera altos costos al personal, ¿no? Y de alguna manera penalidades, también puede generar penalidades, ¿no? Porque si nosotros tenemos sobreplazos, de alguna manera sobrecostos, no quiere decir que no estamos llevando muy bien el proyecto, ¿no? La firma de un contrato de construcción a plazo cerrado o un tercero constructor mediante la forma de EPC, ¿no? Contratación de un paquete de seguros con cobertura de construcción y construcción de un sistema de riesgo, ¿no? Entonces, aquí básicamente está indicando que la medida de mitigación tiene que, tiene que de alguna manera contratar a un seguro, ¿no? Para poder verificar el tema de las coberturas de construcción, ¿no? Es muy bajo, la probabilidad es muy baja y el impacto es muy alto, ¿no? La disponibilidad de terceros, aquí el encarecimiento a la no disponibilidad del predio, donde construir la infraestructura provoquen retrasos al comienzo de la obra y sobrecostos en la ejecución de las mismas. Entonces, aquí indica que hay bastante carecimiento de la no disponibilidad del predio, donde hay que construir la infraestructura que provoquen retrasos. La medida de mitigación es oportuna adquisición de terreno como requisito de una adecuada estructuración contractual, ¿no? También hay certeza en la disponibilidad de terreno de predios en los plazos requeridos por medio de un plan de adquisiciones, ¿no? La probabilidad es moderada, el impacto es alto, ¿no? Acá hay un tipo de riesgo geológico, diferencias en las condiciones del medio o del proceso geológico sobre previstos en el estudio de fase de formulación de estructuras que redunden en sobrecostos o ampliación de costos, o impresión de plazos, perdón, ¿no? Entonces, acá en la parte de tipo de riesgo, que son geológicos, hay diferencias en la condición del medio en el proceso geológico, ¿no? Aquí como medida de mitigación indica depende de la complejidad geológica del proyecto, pero en general se deben realizar estudios detallados en las condiciones geológicas, ¿no? Se deben hacer también un análisis detallado y estimación de los costos, interferencia en las redes y servicios afectados, ¿no? La probabilidad es alta, muy alta, alta y baja, ¿no? Dependiendo de las zonas. Y el impacto también es alto, ¿no? También hay tipo de riesgo ambiental, que es incumplimiento de la norma ambiental y de las medidas correctores definidas en la aprobación de los estudios ambientales. Esto es muy importante de los estudios ambientales, todo proyecto o todo etapa del proyecto tiene que cumplir antes de una prefactibilidad, porque antes de la factibilidad tiene que haber una prefactibilidad y tiene que cumplir con algunos tomas normativos, ¿no? Sobre todo el tema de la norma ambiental, ¿no? En este caso, indica acá que hay incumplimiento de esta norma, ¿no? Entonces, la medida de mitigación hay que adecuar los procesos y métodos constructivos sin afectación ambiental, que sea mínima, ¿no? Y dentro de los parámetros impuestos. Eh, Hay que realizar el tema de la adecuación de los procesos, ¿no? Para que esto de acá minimice el tema de la afectación ambiental, ¿no? La probabilidad es baja y el impacto es alto, ¿no? Aquí en el tipo de riesgo arqueológico, por ejemplo, indica que hay hallazgos, restos arqueológicos significativos que generan la interrupción del normal desarrollo de las obras, desarrollo de estudios arqueológicos en fase de formulación. La probabilidad es, según también las zonas, y el impacto es moderado, ¿no? La obtención de permisos y licencias, también hay un tema de restricción con las licencias. Es importante también dentro de un proyecto verificar el tema de los permisos, de las licencias, eh, ver el tema concedente que es necesario, ¿no?
dentro de las obras de construcción. Es muy importante el tema de los permisos, es verificar antes de la factibilidad, ver que nos otorguen los permisos, ¿no? Las licencias. La medida de mitigación, elaborar un plan de trabajo que identifique el cumplimiento de dichas diligencias, ¿no? La probabilidad es baja y el impacto es alto. El tema, bueno, aquí vemos, por ejemplo, el financiamiento y la imposibilidad de la negación y firma del contrato, el financiamiento del proyecto en el plazo previsto del contrato de concesión. También hay imposibilidad de negociación dentro del proyecto, ¿no? Y hay de por medio un tema de contrato de financiamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la medida de mitigación? Las bases deben contener los parámetros financieros de precalificación que se fijan para que los postores puedan demostrar la capacidad financiera, ¿no? De alguna manera, dentro de los proyectos también se tiene que ver un poco el tema del contrato de financiamiento, ¿no? Si no cumples algunos parámetros financieros, obviamente que no te van a dar el financiamiento, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener bien claro las bases, los parámetros, ¿no? Que se fijan con los postores y todo ello, ¿no? Entonces, acá la probabilidad es baja y el impacto es alto, ¿no? Entonces, la inflación también es otro tema, la tasa de interés es otro, y la tasa de cambio también. Estos son aspectos o tipo de riesgo financiero que también incluye dentro de la inscripción, dentro de un caso del gasoducto peruano, del sur peruano, ¿no? Aquí tenemos eventos de fuerza mayor, riesgo no imputable de ninguna de las partes causadas por los impactos de un evento de fuerza mayor, ¿no? Entonces, aquí también vemos la medida de mitigación, los contratos deben establecer las contrataciones obligatorias de seguras para cubrir máximos asegurables. La probabilidad es alta y el impacto es bajo, ¿no? Eh, los temas regulatorios, es muy importante tener en cuenta los temas regulatorios, ¿no? La posibilidad de cambio regulatorio. Si hay una inscripción de que hay temas regulatorios que se van a cambiar, entonces hay que tener en cuenta en la mitigación esas cláusulas, ¿no? ¿No? Porque va a haber un equilibrio, ¿no? Porque al final todo cuenta, ¿no? Si no, de alguna manera se puede haber un problema en la parte económica, ¿no? Entonces la probabilidad es alta y el impacto es alto, ¿no? Los accidentes de construcción y daños de terceros, también es importante identificarlo, ¿no? Porque hay una posibilidad de accidentes directamente en las actividades vinculantes con la construcción. Hay que tener la medida de mitigación, que son contratos de seguro, los planes adecuados de construcción, ¿no? La probabilidad es alta y el impacto es moderado. Siempre tenemos que tener en cuenta en un proyecto el tema de las probabilidades de accidentes, ¿no? Los ingresos, igual ya este es tema más básicamente abocado a los ingresos o a las bandas que están relacionadas con la organización, ¿no? El impago, ¿no? Hay fuerzas mayores, cambios regulatorios, tipos de cambio, terminación anticipada del contrato, bueno, son los mismos riesgos considerados en la etapa de diseño y construcción, pero que pueden generarse en la etapa de operación y mantenimiento también, ¿no? Porque después que se termina una etapa de proyecto, comienza la etapa de operación y mantenimiento, ¿no? Y tienen que también hacer seguimiento al tema de análisis e identificación de riesgo, ¿no? Porque ahí también predomina el tema de los cambios regulatorios, ¿no? Hay también temas relacionados al mismo contrato, ¿no? Este es el análisis del gasoducto peruano y quedó así como la materia de riesgo, ¿no? La probabilidad del impacto, vemos que eh, hay bastante impacto o algo muy alto en el tema dentro de la materia de riesgo, que es la 13, la 12, la 3, la 5, la 8 y la 7, que son muy altos en el impacto y la probabilidad, ¿no? Entonces, se tiene que evaluar muy a detalle estos aspectos, estos temas, ¿no? Para poder garantizar que el proyecto marche en una forma eh, sin tener unos riesgos muy, muy altos, ¿no? Entonces, para poder garantizar que los entregables al final estén muy supeditados a lo que indica el contrato, ¿no? La reducción de riesgos mediante la inspección.
hay un tema de reducción de riesgo mediante la inspección, una clasificación de priorización de cada pieza de equipo para decidir tres niveles diferentes de actividad de inspección. Una inspección reducida pero adecuada, ¿no? Como primer punto, ¿no? La segunda, continuación del nivel actual real de inspección. Como tercer punto, nivel de inspección aumentado pero optimizado, ¿no? Aborda dos cuestiones: desarrollar un programa de inspección y la técnica apropiada según el tipo de daño. Y optimizar el programa de inspección en función del riesgo, es decir, disminuir la actividad de inspección si no se logra una reducción del riesgo y esto resulta un alto nivel de inspección. Optimización del programa de inspección. El análisis del RBI podría ser un esfuerzo para optimizar el programa de inspección obteniendo el menor riesgo del menor costo, ¿no? Por tanto, una empresa puede trasladar su responsabilidad limitada. Ese es el tema del traslado del riesgo, ¿no? Los recursos de inspección se desvían de los equipos de bajo riesgo, que pueden ser inspeccionados en exceso, y hacia los equipos de mayor riesgo, que pueden ser inspeccionados insuficientemente, ¿no? Aquí estamos haciendo un tema de recurso de inspección que indica que los equipos de bajo riesgo lo están haciendo en exceso, ¿no? Que no debería hacerse de esa forma, ¿no? Los equipos deben hacerse una inspección a lo que contienen el mayor riesgo, ¿no? Eso es el tema de la optimización en tiempo, ¿no? Tenemos que reducir de alguna manera esos costos, no, de alguna manera tenemos que racionalizar el uso del recurso, porque aquí estamos verificando que la inspección mucho se va en el tema del bajo riesgo, ¿no? Cuando de alguna u otra forma nos tenemos que focalizar mucho en el tema del equipo que presenta mayor riesgo, ¿no? Entonces entonces aquí se dice que hay que trasladar esa responsabilidad, ¿no? Las líneas de ISO riesgo pueden ayudar a clarificar y diferenciar los equipos de mayor riesgo del menor riesgo, ¿no? Modelos de capa de riesgo integrado. De alguna manera este es un modelo de capa de riesgo integrado, ¿no? En donde especifica que el verdadero valor de riesgo se encuentra en la parte del centro, ¿no? La primera capa de incertidumbre, tenemos la efectividad y el número de inspecciones históricas sobre el componente, ¿no? Hay que tener, si vamos de alguna manera evaluar por capas, digamos, el equipo, hay que tener efectividad y el número de inspecciones históricas sobre el componente, ¿no? Sobre este componente, sobre este equipo, qué manera efectiva le hemos hecho, qué tenemos de historia, ¿no? ¿Qué background? El tema de hace 5 años, históricamente, para poder de alguna manera no tener un tema de incertidumbre, ¿no? Tenemos que tener efectividad en el equipo, tenemos que tener el tema del historial, del equipo crítico, ¿no? En este caso, ¿no? Como segunda capa, el monitoreo y el proceso. Tenemos que tener bastante monitoreo en el proceso del equipo, ¿no? Como tercera capa, tenemos la mitigación de la consecuencia uno y tenemos que al final tratar de que el riesgo se mitigue, ¿no? Como consecuencia uno y etapa como consecuencia 2 y al final tenemos una quinta etapa que es el sistema de gestión integral que es el FMM. Análisis del riesgo, ¿no? Acá las diferentes posibilidades de actuación ante un riesgo son asumir el riesgo, que básicamente se acepta el riesgo potencial sin tomar medidas. Nosotros podemos asumir el riesgo, obviamente, ¿no? Si nosotros dentro de un proyecto asumimos el riesgo, estamos asentando todas las potenciales sin tomar las medidas en cuenta, ¿no? Si nosotros evitamos ese riesgo, si la presentación de un servicio supone un gran riesgo, el servicio se deja de prestar. En todo caso, si el proyecto vemos que identificamos un gran riesgo, ¿no? Tratamos de evitarlo, ¿no? Entonces el servicio se deja de prestar, ¿no? Y gestionar el riesgo es establecimiento de una serie de controles y contramedidas que permiten mitigar o limitar el riesgo a unos niveles aceptables, ¿no? Si nosotros no queremos evitar el riesgo, tenemos que gestionar el riesgo. Para ello tenemos que hacer bastantes controles, contramedidas, para poder mitigarlo al final, ¿no?
y limitar que esos riesgos suban en niveles, ¿no? Y al final sean los niveles aceptables, ¿no? Tenemos que tener un riesgo bajo. Y la última opción es transferir el riesgo. Se traspasa el riesgo a otra compañía, ¿no? Ejemplo, póliza de seguro. Nosotros tenemos que transferir el riesgo si es que vemos una manera que de alguna otra forma no, de alguna u otra forma, bajo las cualidades, bajo las, cuantitativamente hablando o cualitativamente hablando, hemos sacado todas las causales, hemos verificado todo el tema del detalle, ¿no? Y vemos que al final ese proyecto no tiene un, digamos, un final viable para que de alguna manera se pueda efectivizar al final el entregable, entonces tenemos que transferir ese riesgo, ¿no? A una compañía que de alguna manera nos va a dar una póliza para que de alguna forma estemos cubiertos. Cubiertos. Quiere decir que al final, dentro del contrato que realizamos dentro de un proyecto, verificamos que de alguna otra forma tenemos plazos, cronogramas, tenemos el tema de, digamos, de la efectividad de realizar el proyecto y realizar los entregables, y al final no podemos lograr efectivizar por un tema de plazos, por un tema de alguna manera de equipamiento, por un tema de pruebas, por un tema porque los riesgos se dan por un tema de catástrofe también puede ser, ¿no? O por un factor externo, ¿no? Y esos factores externos, ¿quién puede cubrirnos? La póliza. ¿Quién puede cubrirnos de repente los tiempos? ¿No? De repente un equipo se averió en el momento, ¿no? Y también hay pólizas por equipos, ¿no? Entonces eso no, eso tenemos que transferirlo, ¿no? Los tiempos, el tema del, digamos que un equipo que nos entregó, entonces tenemos que tener un tema de seguro, ¿no? Para poder contrarrestar eso, porque el contrato nos van a dar las penalidades, ¿no? Y nos van a dar penalidades de alguna manera porque no hemos cumplido los plazos, ¿no? Imagínense que haya un tema que sea dentro del proyecto que se esté construyendo pues una planta y al final haya un tema de sismo o terremoto, ¿no? Entonces tenemos que tener de alguna manera traspasado ese riesgo, ¿no? Para poder garantizar que eso de alguna manera nos cubra, ¿no? Entonces, eso es transferir el riesgo, ¿no? Para poder garantizar que al final el proyecto, al final del proyecto, que la empresa que realiza el EPC pueda tener, eh, garantizar que se esté cubriendo con el tema de los costes, ¿no? Las etapas del proceso del RBI según el API 580. El API 580 establece un proceso sistemático y estandarizado que normalmente incluye definición del alcance, que básicamente son identificación de equipos incluidos, límites operativos, datos disponibles y objetivos del estudio, ¿no? Hay un tema de recolección y validación de información, como planos, historial de inspección, materiales, condición de operación, registro de fallas, mecanismo de deterioro. Todo ello tenemos que tener una recolección y una validación de información, ¿no? Dentro de un proceso, dentro de una inspección basada en riesgos, hay que tener etapas, ¿no? Y dentro de esa etapa tenemos que tener la recopilación de toda esa información, ¿no? Tenemos que tener historial de inspección, los materiales, las condiciones de operación, los registros de fallas, los mecanismos de deterioro. Tenemos que verificar también la identificación de mecanismos de daño, determinar qué fenómenos pueden degradar el equipo, ¿no? Hay problemas con corrosión, con fatiga, con erosión. Hay que tener la determinación de la probabilidad de falla, ¿no? El API 580 sugiere métodos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Estos últimos definidos por el API 581, ¿no? Hay que verificar esta determinación de estos métodos, ¿no? Estos métodos cualitativos y cuantitativos también lo vamos a definir dentro de un ejemplo
en la sesión 4 o en la sesión 3, perdón, ya terminando el tema cerrando el tema digamos, de las probabilidades, ¿no? De falla tanto cualitativas con cuantitativas, ¿no? Para hacer un ejemplo, en fusión una planta de hidrocarburos, ¿no? Definido con el API, ¿no? Determinación de la consecuencia de falla, evaluación del impacto en seguridad y salud, ambiente, la producción y el económico, ¿no? Hay etapas del proceso, según la inspección basada en riesgo, según el API 580, el cálculo del riesgo, que es básicamente la probabilidad por la consecuencia, la clasificación y priorización del riesgo, ¿no? Que se ubican los equipos en una matriz de criticidad, los niveles pueden ser alto, medio, pueden ser bajo, medio y alto y extremo, ¿no? Recomendaciones del plan de inspección, modelos de inspecciones, los tipos de inspecciones, que estos son los BTU, UT, RRT, el TOF y el PAU, ¿no? Que lo vamos a ver ahora mismo, intervalos óptimos, acciones de mitigación, la implementación y revisión y actualización, que es la inspección basada en riesgo, ese proceso vivo, ¿no? Que debe actualizarse ante los cambios. Hay que ver las condiciones operativas, las fallas detectadas, las reparaciones que se han hecho, los nuevos mecanismos de daño. Todo ello tenemos que tener una implementación y revisión de actualización de todos estos detalles, ¿no? Las condiciones operativas del equipo, las fallas detectadas del equipo, ¿no? Reparaciones que se hayan hecho o modificaciones que se hayan hecho, las innovaciones que se hayan hecho dentro digamos, de la planta y nuevos mecanismos de daño, ¿no? Los métodos de inspección según el plan, podemos tener el BT, que es la inspección visual, que son superficiales. El uso típico de estas inspecciones visuales son soldaduras, corrosión visible. Tenemos también el UT, que es el ultrasonido convencional, que el tipo de defectos son los internos, ¿no? En este caso el uso típico es las tuberías, las placas, los recipientes. Tenemos la radiografía, el tipo de defecto que son los volumétricos, el uso típico soldaduras fundidas, el TOF, que es lo que significa la difracción, que son grietas, soldaduras críticas, el PAU, que es el ultrasonido, el avanzado, bueno, para el tipo de defectos son todo tipo, ¿no? El mapeo completo de las soldaduras, ¿no? Vemos un poco acá el tema del proceso de inspección basado en riesgo, ¿no? Acá tenemos un tema del proceso, tenemos el tema de la recolección de información de datos, tenemos que, esta inspección, tenemos que recolectar los datos, la información que tengamos de todos, digamos, los equipos críticos, ¿no? Eh, y como consecuente de eso, tenemos que verificar qué consecuencias han tenido fallas, ¿no? Tenemos que tener un background de fallas, ¿no? Tenemos que tener un historial de 5 años, por lo mínimo, de falla de estos equipos, ¿no? Para poder recolectar toda esa información de datos. La probabilidad, para poder tener de alguna manera la probabilidad. Entonces, aquí tenemos la clasificación de riesgos, ¿no? Como tercer punto, y tenemos que clasificar los riesgos, ¿no? ¿No? Ya hemos visto el tema de la clasificación, ¿no? Los niveles de riesgo, ¿no? Bajo, medio, alto, muy extremo. Entonces hay que clasificarlos, hay que verificar esos tipos de riesgos en los equipos, ¿no? El plan de inspección, ¿no? Tenemos que ver qué tipo de plan de inspección lo que vamos a detallar, ¿no? ¿Qué tipo de plan vamos a utilizar, ¿no? Inspección visual, va a ser una inspección visual, ¿no? De toda la superficie del equipo, va a ser un tema de ultrasonido interno, si es dedicado al tema de tuberías, va a ser un tema de radiografía, ¿no? O ultrasonido. Entonces, hay que tener un tema de plan de inspección, qué tipo de planes vamos a tener. Y por lo pronto, al final, tenemos que emitir el caso de ser necesario, ¿no? Hacer una revaluación y volver al tema, ¿no? Ese es como un proceso, ¿no? Todo es un tema de proceso. Vamos a tener unos 3 minutos, unos 4 minutos para poder ir a los servicios y tomar algo. Si me permiten, por favor. Solamente unos 3 minutos, por favor.
Ingeniero, ¿logra escucharme? Ingeniero. Ingeniero, ¿logra escucharme? Hola, Denise, ¿cómo estás? Sí, disculpe, tuve inconvenientes técnicos con el tema de mi internet. Sí, ya estamos en la ronda de preguntas. Todavía, Ah, todavía justo estoy continuando con la clase, sino que he ok. tenido eh, de alguna u otra forma he pedido que tenga unos minutos para poder ir a los servicios de repente o tomar algo, solamente unos 3 minutos. Ok, ingeniero. Le recuerdo que tenemos que culminar la sesión a las 9 de la noche, ¿sí? Para poder también, quizás algún estudiante tiene alguna pregunta o alguna consulta, podemos tomarnos el tiempo al finalizar usted su sesión, ¿ok? Ok, Ya, listo. ok, Ok, ingeniero. muy amable. Entonces voy a continuar ahora mismo. Ok, gracias para poder continuar y acelerar. Ok, muy amable de su parte. Bueno, vamos a seguir compartiendo. Vamos a seguir con la clase. Bueno, vamos a un poco a avanzar con ello, porque tenemos poco tiempo ya. Priorización de los riesgos, probabilidad y consecuencia. La probabilidad de falla depende de los mecanismos de daño presentes, la severidad de las condiciones de operación, las tasas de corrosión o degradación, en la edad del equipo, historial e inspección, ¿no? Hay que verificar el tema de las probabilidades de falla, que son bastantes temas relacionados a la edad del equipo, el historial de la inspección, la severidad, los mecanismos presentes y las consecuencias que se pueden dar, las pérdidas de contención de fuga, el incendio o explosión, el impacto ambiental y la afectación económica que también tiene mucho dentro del, digamos, del negocio que pueda representar una empresa, ¿no? El impacto de la integridad humana también es importante porque esto es tema de seguridad, ¿no? Ambos parámetros se combinan con la matriz de probabilidad de falla y la consecuencia de falla para priorizar los equipos según el riesgo, ¿no? Los factores que afectan la confiabilidad de los equipos. Hay que un poco ver también el tema de la confiabilidad porque está muy, muy enlazada y marcada con el tema de la inspección basada en riesgo, ¿no? La confiabilidad va de la mano con el tema de la inspección basada en riesgo, entonces hay que tener en cuenta ello. La confiabilidad está influenciada por condiciones operativas variables, puede ser la presión, temperatura, ciclos térmicos, el mecanismo de daños activos. Hay que verificar qué tipo de daños dentro de los activos han incurrido el tema de los equipos, la calidad del diseño. Hay que tener en cuenta el diseño, la fabricación. Tenemos que tener muy en cuenta el tema de la calidad del diseño, ¿no? Ya hemos tenido el ejemplo digamos, esta planta en México, planta de petróleo y gas, ¿no? El material del equipo, qué tipo de material vamos a utilizar, ¿no? Es muy importante el tema, este factor, ¿no? De la confiabilidad. Adecuación y frecuencia de inspecciones, hay que tener el tipo de adecuación, la frecuencia de las inspecciones, el historial del mantenimiento que tenemos que tener un historial muy organizado, verificar el mantenimiento predictivo, el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo, verificar todos los tipos de mantenimiento para que de alguna u otra forma tengamos influenciado el tema del equipo, ¿no? A través de la confiabilidad, la calibración de instrumentos, el sistema de protección, cómo está la calibración de instrumentos, eh, si vamos a tener que medir algún equipo, ¿no? Por ejemplo, un tablero, hay que tener que medir el tema digamos, de los interruptores, de los alimentadores, que alimentan a los dispensadores, tenemos que tener en cuenta la calibración de estos equipos, estos instrumentos, ¿no? La calibración se mide en un año,
se tiene en cuenta un año, porque esta calibración de estos equipos de medición tienen que tener entera calidad respecto a lo que indica en la norma, ¿no? Porque sin ellos, si no tenemos digamos, una entera seguimiento, esta calibración de estos equipos, como instrumentación, como tema de calidad, nos puedas tener un problema de mal registro, y este mal registro nos puede conllevar a un problema de falla, ¿no? Y también en el tema de los sistemas de protección. Hay errores operacionales que también se dan en el ambiente externo, la corrosión atmosférica, la humedad, el producto almacenado, ese también es parte de, digamos, que factores que afectan a los equipos. Tenemos que tener en cuenta el ambiente externo, ¿no? ¿Dónde lo vamos a trabajar? El producto almacenado. O sea, este tema de ambiente externo tenemos que tener en cuenta las condiciones que indica el fabricante del equipo, ¿no? Porque si no tenemos esa condición que indica el fabricante, es un problema que vamos a tener como riesgo, ¿no? Que este equipo no va a funcionar, ¿no? Más aún si está almacenado, ¿no? Dentro de unas temperaturas que no, o dentro de unos parámetros en temperatura, de humedad, o que no especifica el fabricante, ¿no? Una confiabilidad baja incrementa la probabilidad de falla, obviamente, ¿no? Entonces, por ello se aplica el riesgo, ¿no? Entonces, elementos clave de la teoría de confiabilidad. Reúne funciones técnicas y de gestión que se guían y asisten las funciones de ingeniería para conseguir el desempeño de la confiabilidad esperado del activo. Hay que tener revisión y especificaciones de los activos, análisis de los diseños, modelos de predicción, los ciclos de vida, la revisión de riesgos potenciales, ¿no? Un poco referente al tema de confiabilidad, ¿no? Porque es también importante y va de la mano con el tema de la inspección, porque tenemos que tener en cuenta que la confiabilidad, que el mantenimiento central en confiabilidad es muy importante, ¿no? Es parte de la inspección basada en riesgo, es un lazo digamos, de la inspección basada en riesgo, ¿no? El objetivo primario del RCN es preservar la función del sistema, identificar los modos de falla que pueden deshabilitar la función. Hay que identificar todo tipo de fallas que pueden deshabilitar esa función, ¿no? ¿Qué tipo de falla? ¿No? Volvemos al tema del transformador. Si tenemos dentro de un transformador, dentro de una planta industrial, ¿cuáles los tipos de modos de falla que pueden existir? ¿Qué deshabilitan de alguna manera ese transformador? Como para que de alguna manera no sea inoperativo, para que el dispensador no pueda, de alguna manera no pueda surtir, ¿no? Entonces todo ello tenemos que evaluar, todo tipo de modo de falla, priorizar las necesidades de las funciones de los modos de falla, seleccionar las tareas de mantenimiento preventivo aplicadas y efectivas para los modos de falla prioritarios, ¿no? Los mecanismos de falla, según la ISO 14224-2016, ¿qué tipo de mecanismo de falla existe, no? Por ejemplo, la falla mecánica, hay fallas mecánicas en fugas, hay fallas mecánicas en vibraciones. Estos son tipos de falla, ¿no? Que existen y que de alguna manera tenemos que tener en cuenta el seguimiento, ¿no? Hay fallas de alineamiento, falla de alineamiento en un motor, ¿no? Un motor, el eje puede tener una falla de alineamiento y tenemos que ver, ese es un tipo de falla. La deformación también es otro tipo de falla, soltura, la adherencia, ¿no? La cavitación es otro tipo de falla, el desgaste, la rotura, la fatiga, el sobrecalentamiento de un motor también es un tipo de falla, la explosión es un tipo de falla. Entonces, son mecanismos de falla, ¿no? El tema de la parte de instrumentación, de instrumento, hay también falla de ajustes, falla del mismo de software. Si vamos a adquirir un software, una plataforma de software que nos indique, pues, digamos, digamos el tipo de operación en tiempo real del equipo, o digamos la falla en tiempo real del equipo, tenemos que verificar el software, ¿no? Porque al final y al cabo el software falla. Ese es un tipo de falla, ¿no? Eh, Tenemos también el tema de las sin señales, indicación del alarma, es un tipo de falla, ¿no? Son fallas de instrumento. Las fallas eléctricas, puede haber un falla de cortocircuito en un tablero, también eso es una falla. Hay un circuito abierto, un cable, es un tipo de falla porque sale de servicio, digamos, la alimentación.
Hay un falla en el voltaje, baja los niveles de tensión. Si los niveles de tensión se encuentran en el rango, si está dentro de un rango de 220, 380 voltios para que el dispensador funcione, y los niveles de tensión están por debajo de los 220, llegan hasta los 200, ¿no? Y no cumpla con la norma técnica, por eso que es muy importante estos parámetros que te da el fabricante, tiene que estar de mano con la norma técnica, ¿no? Sobre todo de cada país, en este caso la norma técnica peruana, el Código Nacional de Electricidad, si estamos referidos al tema eléctrico, ¿no? Hay fallas a tierra y todo ello, ¿no? Entonces, todos esos tipos son mecanismos de falla. La influencia externa, tenemos bloqueos, contaminación, es una falla interna, o perdón, externa, ¿no? El tema de la contaminación, ¿no? Misceláneas, hay temas, digamos, fallas desconocidas también, que también existen, ¿no? Hay causas de la falla según el ISO, también hay causas, este es otro tipo de fallas, causas relacionadas al diseño, por ejemplo, ¿no? Si el fabricante, pues, te vendió un producto, un equipo, ¿no? Está relacionado de repente con la capacidad incorrecta, no te otorgó la capacidad que era, ¿no? Y al momento que tú lo instalas, pues, no te va a dar, no te va a dar un funcionamiento, ¿no? Entonces, hay una causa, hay una falla, ¿no? El material es incorrecto, de repente los parámetros que le dimos a un equipamiento no eran lo correcto y enviamos mal y nos entregaron un mal producto, ¿no? Las causas relacionadas a la fabricación e instalación, hay error en la fabricación, ¿no? Por parte del fabricante, hay error en la instalación, por eso es muy importante que dentro de los proyectos se utilice, digamos, las pruebas en SAT, que es las pruebas en sitio, ¿no? Las causas relacionadas a la operación y mantenimiento también hay servicio fuera de diseño, error de operación, error de mantenimiento. Se está haciendo una operación para sacar fuera de servicio una línea, ¿no? Y de alguna manera esta operación que se hace con el interruptor, por decir, ¿no? O un seccionador dentro de una alimentación, se saca fuera de servicio, entonces de repente operamos mal el seccionador, ¿no? Y esto nos da como consecuencia que surge una falla, ¿no? Entonces fallamos, de repente no adecuamos muy bien el tema de la operación digamos, del seccionador y por ende, al momento que sacamos fuera de servicio, producimos un corto o se nos, eh, se nos produce digamos, una causa de un cortocircuito y eso puede ser un error, ¿no? Errores de mantenimiento también, ¿no? Hacemos un mantenimiento al equipo, mal hecho el mantenimiento. Fallas relacionadas a la gestión, también hay error de documentación, de gestión, ¿no? Acá los patrones de falla y los pasos del mantenimiento central de confiabilidad, que son los 7 pasos del RCM, que son selección de sistemas y recolección de información, definición del límite del sistema, ¿no? Descripción del sistema y diagrama de bloques funcionales, funciones de los sistemas de fallas funcionales, análisis de modo efecto falla, análisis de árbol geológico, selección de tarea. El análisis de modo efecto falla está relacionado con los equipos funcionales, ¿no? Hay fallas en el tema de los equipos funcionales. Por ejemplo, la matriz de equipos y fallas funcionales es la primera vez que en el proceso relacionaremos las funciones del sistema y componentes del sistema, identificaremos los modos de falla y específicamente los equipos que tienen potencial de producir fallas funcionales en el sistema. Con ello cumplimos, según el principio del mantenimiento central de confiabilidad, ¿no? Para identificar los modos de falla que pueden deshabilitar la función, ¿no? Análisis de modo y efecto falla. También hay un tema relacionado con las herramientas fundamentales, ¿no? Hay también un tema de análisis y evaluación de confiabilidad, que también es importante tenerlos en cuenta, ¿no? El análisis de modo de efecto falla, no, comprende un proceso destinado a la identificación de los modos de falla de los equipos, ¿no? A causa, y finalmente los efectos pueden resultar si estos modos de falla ocurrieran durante la operación. Entonces hay que tener en cuenta mucho el tema
digamos, de los modos de falla que pueden existir dentro, digamos, del equipo, ¿no? Acá tenemos que ver también el tema de disponibilidad, que es un indicador muy importante, el porcentaje del tiempo que el activo esté realmente operando comparado con el tiempo que está programado para operar, ¿no? Acá la disponibilidad del equipo también tenemos que verlo como tema de confiabilidad, ¿no? El tiempo de operación en horas, cuántas horas está disponible el equipo, el tiempo total disponible en horas, menos el tiempo en stand-by en horas, ¿no? Eh, Así podemos hallar la disponibilidad, ¿no? El tiempo total, el tiempo de operación en horas, viene a ser el tiempo total disponible, menos el tiempo en stand-by, menos el tiempo total de parada. Un equipo puede tener, de alguna manera, dentro de un mes, puede tener el total, podemos hallar el tiempo de operación de horas, ¿no? Eh, el momento que estaba en stand-by y el tiempo total de paradas, ¿no? Eh, Puede ser el tiempo total de paradas por un tema de mantenimiento, ¿no? Por un tema de mantenimiento y un tema de fallas, ¿no? Tiempo total de paradas, el tiempo total de paradas que pueden ser las programadas y el tiempo total de paradas no programadas, ¿no? Que básicamente, como le dije, las no programadas son las fallas, generalmente, ¿no? Y las programadas son los mantenimientos. No, ejemplo de disponibilidad en una planta de producción continua de envases plásticos en el mes de mayo del 2017, la línea de producción número 5 presentó la siguiente distribución de tiempo, ¿no? Tiempo de parada programada, 20 horas. Este es para allá la disponibilidad. Tiempo de parada no programadas, 15 horas. Tiempo no programados por falta de demanda, 25 horas, ¿no? Entonces, calcular la disponibilidad de la línea de producción número 5 para el mes referido, o sea, para el mes de mayo del 2017. Entonces, ¿qué hacemos acá? Aplicamos la fórmula, el tiempo total de paradas en horas son las paradas programadas, ¿no? Permíteme tener el puntero, el tiempo de paradas programadas, que son 20 horas, aquí lo tenemos, que es el tiempo total de paradas, más el tiempo total de paradas no programadas, que son 15 horas, más 15 horas. Son en total, tiempo total de paradas son 35 horas. Entonces, el tiempo de operación en horas son 744. Estos 744 es del mes, ¿no? Vamos a multiplicar las 24 horas por 31, ¿no? Que trae el mes. 31 días por 24 horas, menos, que son 21, perdón, 24 horas por 31 días sale 744 horas, y esto lo tenemos que restar menos el tiempo total de paradas, que son básicamente las programadas y las no programadas. Las programadas pueden ser los mantenimientos y los más no programadas pueden ser las fallas, ¿no? Entonces suman un total de 35, 700, son 744 menos 60 son 684. Entonces la disponibilidad va a ser, según la fórmula, el tiempo de operación, que viene a ser 684, entre el tiempo total disponible en horas, que viene a ser 744, menos el tiempo en stand-by en horas. ¿Cuál es el tiempo que estuvo en stand-by en horas? 25. Entonces, multiplicado por 100, sale 95.1, ¿no? Entonces, el stand-by básicamente es la no programada, ¿no? Que falta de demanda son 25 horas, que son programadas por falta de demanda, que son 25 horas. Y sale el 95.5%, ¿no? Entonces, esto va a tener en cuenta para la disponibilidad, ¿no? Entonces, acá hay otro ejemplo de planta de producción continua del hambre. Los tiempos de parada programada son 30 horas, programadas son 30 horas, las no programadas son, tiempo de parada no programadas son 25 horas, y también está considerado acá el tiempo no programado de corta energía, mantenimiento de su estación de compañía distribuidora son 8 horas, acá le está considerando como no programadas, son 33 horas, y el tiempo total de paradas en horas son 30 más 33, son las programadas más las no programadas, ¿no? Acá sale un total de 63 horas. Ahora, tiempo en stand-by en horas son 30 horas. Este tiempo de stand-by son temas de tiempos administrativos no programados, ¿no? Son tiempos administrativos no programados, lo están tomando en cuenta como las 30 horas, ¿no? Entonces, tiempo de operación en horas son 720 horas, más las, digamos, menos el tiempo de paradas totales, que son 30 horas,
más 63, que son las 30 horas de stand-by más las 63. Las 30 horas de stand-by más el tiempo total son 720 menos 93 son 627 horas. Esas 627 horas lo divides entre los 720 horas, que son el tiempo total disponible en horas, que son 720 menos el tiempo en stand-by, que son las 30 horas, ¿no? Que son administrativos. Ahora son 90,80%. Aquí tenemos el indicador de tiempo medio entre fallas, que básicamente son la duración del promedio del tiempo operativo entre fallas en un activo componente, ¿no? Aquí la fórmula es el tiempo de operación en horas entre el número de fallas, ¿no? Y acá, por ejemplo, estamos haciendo un ejemplo de tiempo de operación. Según hay 3 eventos de parada, acá dice, durante el mes que concluye el reporte de eventos de la línea de envasado, uno detalla la siguiente información, ¿no? 3 eventos de paradas no programadas por sobrecalentamiento de motor, 2 eventos de parada no programada por señal de alarma de eficiencia de lubricación, 4 eventos de parada programada por cambio de producto, 5 eventos de señal de alarma, y los orómetros de inicial y final del equipo señalaron 5.480 y 6.080 horas respectivamente. Entonces hay que restar los tiempos, para hallar el tiempo de operación que tuvo, hay que restar los orómetros, 680 menos 5480, entre el número de fallas. ¿Cuántos números de fallas tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces 5 eventos de falla, ¿no? Número de fallas, los eventos de falla no programada, 2 eventos de falla, 2 eventos de parada no programada por señal de alarma de eficiencia. Estos son 2 eventos de parada no programada en señal de alarma de eficiencia y lubricación. Y acá dice 4 eventos de parada programada por cambio de producto, ¿no? Y los 5 eventos de señal de alarma de panel de control que produjeron la detención de la línea. Estos son los 5 eventos de falla, ¿no? Que produjeron la parada, digamos, de la detención de línea. Son 5, son 120 horas. Y acá el tiempo medio para reparar es el tiempo medio promedio requerido para restablecer el activo a su capacidad operacional total luego de una falla, ¿no? Que viene a ser el tiempo total de reparaciones entre reemplazos en horas y entre el número de eventos de reparaciones por los reemplazos, ¿no? Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Criterio de aceptación del riesgo. Dentro de los criterios de aceptación de riesgo, tenemos los criterios de aceptación, define cuando un nivel de riesgo es tolerable según la organización o normativa, ¿no? Suelen clasificarse como riesgo aceptable, no requieren acción adicional, se permite operar con inspección regular, el riesgo tolerable requiere acciones de monitoreo, mitigación o reducción gradual, aplica estrategias, ¿no? En este caso de alarma, riesgo no aceptable, exige acciones inmediatas, inspección urgente, reparación o reemplazo, esos son los no aceptables, cambio de condiciones de operación y revisión completa del equipo. Aquí tenemos el manejo del riesgo. Ya para terminar, como finiquitar el tema de esta clase, tenemos que el riesgo básicamente cumple 4 funciones fundamentales, ¿no? Tratemos de evitar el riesgo, sí, eliminando la exposición al riesgo, no realizar determinada actividad, no. Si evitamos ese riesgo, tenemos que eliminar la exposición al riesgo, no realizar determinada actividad, ¿no? Y si tenemos que mitigar ese riesgo, hay que adoptar las medidas preventivas a fin de aminorar las pérdidas, ¿no? Ocasionadas por la materialización del riesgo. Si lo queremos aceptar el riesgo, no realizar ninguna acción. Y si queremos transferir ese riesgo o compartirlo, hacer participar a un tercero como una aseguradora, ¿no? Entonces, eso es el tema del riesgo y así no van a ver los niveles tanto bajo, medio o alto, ¿no? En función a ello podemos manejar el riesgo, ¿no? Evitarlo, mitigarlo, aceptarlo o transferirlo, ¿no? Generalmente tenemos que llegar siempre a mitigar el riesgo, ¿no? Porque tenemos que siempre tener que adoptar las medidas preventivas a fin de aminorar las pérdidas ocasionadas por la materialización del riesgo. Acá hay unos textos de consultas que tienen que estar siempre recomendados. Son el tema de los APIs, ¿no? De la tercera edición 2016. Los riesgos también recomendaba la práctica del API 581.
Tenemos el DNB, que también riesgos basado en la inspección. Tenemos el ISO 31000, también riesgos, riesgos administrativos principales, ¿no? Y páginas a profundizar, también tenemos el API Standard, inspección basada en riesgos. Tenemos el ASME, que ya lo hemos visto también, el NB. Tenemos los riesgos basados en inspección, servicios basados en inspección, y gestión de riesgos y procesos, ¿no? Muchas gracias por todo, ¿no? Y estoy presto para alguna inquietud que tengan, ¿no? Bien, ingeniero, muchas gracias por la sesión del día de hoy. Creo que ha quedado bastante claro con respecto al tema del módulo 2. Debido al tiempo, ya nos va a alcanzar para el tema de la ronda de preguntas. Si es que algún profesional tiene alguna duda o consulta, no se preocupen, por interno nos lo puede hacer saber para hacerle llegar al ingeniero, o para la próxima clase también poder despejar esa duda que puedan tener. Sí, no se preocupen. Recuerden que esta clase está siendo grabada, va a ser compartido el día de mañana para que así puedan reforzar todo lo aprendido. Si se perdieron de algún momento quizás de la clase, no se preocupen, lo pueden visualizar el día de mañana por su grupo. ¿Ok? Además, también el link de asistencia ya ha sido compartido, va a ser compartido también por su grupo de WhatsApp para que así lo puedan ustedes visualizar. Ingeniero, no se olvide, por favor, de enviarnos el material PPT para subirlo al aula virtual y así los profesionales puedan repasar lo aprendido el día de hoy. Ok, Denise, muy amable por tu... Excelente, ingeniero. Entonces, que tenga muy buenas noches usted, de igual manera los demás profesionales, y que tengan una semana. Nos vemos en la próxima clase. Buenas noches a todos. Ok, muy amable por todos. Muchas gracias.